razón es muy sencilla. Pregúntese usted, todo este tipo de conductas sexuales desviadas de la norma estadística, ¿qué es lo único que tienen en común? Dos cosas. Uno, uso de la cirugía para simular el sexo que no tienen de nacimiento. Pues esto significa costos. ¿O cuánto significa una hospitalización en una buena instalación clínica? ¿Cuánto significa el poder recurrir a un buen cirujano? ¿Cuánto significa un buen tratamiento postoperatorio? ¿Cuánto significa, en el caso de quienes están enfermos de HIV o de SIDA, todos los paquetes de medicamentos que tienen que periódicamente estar comprando? Pues eso es una industria, la industria farmacomédica, y no está en manos de quienes están exigiendo esta industria, los de la conspiración LGBTTI o del grupo Arcoiris, que de ahí el nombre de su bandera, que es también como se los conoce por el mundo. Ellos son el mercado, exigen este tipo de tratamientos y seguimientos porque son el mercado, pero no son los proveedores. Está más que claro que a los proveedores, que son los grandes complejos hospitalarios, los grandes endocrinólogos, cirujanos y casas farmacomédicas, les interesa que haya cada vez más de ellos, porque es más gente a la cual cobrarle, y son más gobiernos afectados por las complicaciones sanitarias que se propagan, a los cuales imponerle, por ejemplo, funcionarios en el aparato sanitario. Es más presupuesto que destinar a investigación. Pero el otro aspecto que tienen en común todos estos grupos de minorías sexuales, que su forma de sexualidad es estéril. Es decir, hagan lo que hagan, no pueden producir hijos, a menos que la clonación llegara a perfeccionarse a tal grado extremo, y ahí estamos hablando de todavía unos 25 o 30 años más de investigaciones como mínimo, puede que hasta 40, que trasladando determinados elementos de la célula de un hombre al citoplasma de la célula de otro hombre, in vitro, y nunca en un cuerpo humano, se pudiera producir un niño, análogamente entre mujeres. Pero lo que quiero decir es que eso todavía es ciencia ficción, falta mucho. En el plano de lo real, que es el presente y el futuro previsible, todas estas prácticas sexuales son estériles, no producen prole. ¿Y eso a quién conviene? Pues a todos los que estamos, porque yo me incluyo, en otro estilo, de otra manera, contra la superpoblación y el problema demográfico. El problema demográfico significa carencia de recursos alimenticios, significa las venideras e inminentes, en algunos países ya presentes, guerras del agua, significa cambio de balanza en el poder de los partidos políticos más recurridos de la tierra, especialmente los partidos de carácter internacional, como el socialista, el comunista, el socialdemócrata o el demócrata cristiano, que están presentes en docenas de naciones, especialmente en las naciones más superpobladas. Significa cambio de balanza en la representación de gobiernos y países en Naciones Unidas, en la OEA, en la Organización de la Unidad Africana. Significa cambio del equilibrio de poderes a nivel mundial. Pero principalmente quiero poner la otra cara de la moneda. Si aumentaran los LGBTTI al grado de poder imponer la agenda educativa de todas las naciones, o no vamos a decir ni de todas, de las principales potencias, que son las que a través de las modas culturales establecen el modo de pensar en el resto del mundo, ¿qué ocurriría? Lo contrario, despoblación masiva. En el lapso de una generación, no más que una generación, y en países como El Salvador, una generación puede ser 15 años, puede ser 16, 17, porque es el tiempo que tarda nuestra gente en reproducirse, no necesariamente con una pareja, sino con varias. La mayoría de la población sería anciana, y la minoría heterosexual y joven de la población quedaría condenada a estar atendiendo a sus ancianos, lo que, como ustedes saben, en los países pobres, ejemplo Rhodesia, que desapareció precisamente por esta condición de que se le cambió su sistema educativo, estar cuidando a ancianos no es productivo, no es algo de lo que el joven que desea reproducirse y tener una familia pueda sobrevivir. ¿Qué ocurre cuando una nación entera se ancianiza? Que ese es el término. Pues inmediatamente queda en disparidad de circunstancias respecto de otras cuya mayoría de población obrera, campesina, empresaria o, y aquí está la clave, militar es joven. Hay regiones de ese país, las menos pobladas, que se quedan casi prácticamente solariegas, y entonces ¿qué ocurre? Los ciudadanos de las naciones vecinas empiezan a colonizar. Quiero poner un caso hipotético que no ha sucedido en El Salvador, pero podría suceder, y precisamente por eso lo quiero poner, para que no ocurra. ¿Qué pasaría si nuestra población migrante en los Estados Unidos y Canadá, naciones donde esta subcultura LGBTTI prácticamente es una institución social, donde no es que las leyes la imponen, porque hay estados que así se impone,
trasladaran este tipo de costumbre a El Salvador, especialmente a la zona oriental, la que está de Lempa para el Golfo de Fonseca, y se estableciera con el mismo grado de obligatoriedad. Caeríamos en una ancianización tal de la zona oriental del país que, a no dudar, y por la pobreza de todas estas naciones centroamericanas y la presencia del dólar como moneda de curso legal en El Salvador, miles y miles de hondureños, muchos de ellos tal vez de procedencia afroamericana, o sea que no son propiamente de una cultura latina, sino más bien jamaiquina e inglesa, propia del Caribe, y miles de nicaragüenses, con el mismo caso entre ellos, también de indígenas sumos y ramas, que no son propiamente indígenas, sino afroamericanos, de un habla que ni siquiera es la castellana, ni propiamente la inglesa, sino la de ellos, empezarían a colonizar una zona oriental del país vaciada. Y entonces, a la vuelta de otra generación, dado cómo son los cambios en los organismos internacionales, podríamos esperar los ciudadanos del resto de El Salvador, heterosexuales y normalmente reproducidos, que se nos anexen nuestros territorios.